¿Alguno quiere escribir? Bien, entonces, la 11. Bien, bueno, ahora lo vemos, Lauti, cuando lleguemos a la 11 nos detenemos ahí un poquito. Este trabajo práctico evaluativo tenía muchas preguntas donde marcaban lo incorrecto, ¿sí? Todo es correcto excepto marcar lo incorrecto, entonces había que, por eso les decía que había que leer mucho en este. La primera pregunta dice, con respecto al tejido óseo, marque la opción correcta, ¿sí? El tejido óseo era uno de los tejidos que podíamos encontrar en el tejido conectivo conjuntivo, ¿sí? Después podíamos encontrar el cartilaginoso, el sanguíneo, ¿sí? Teníamos varios, este era uno de los que correspondía. La opción A, el periósteo está formado por tejido conectivo laxo. Eso era incorrecto porque el periósteo estaba formado o se encontraba donde teníamos el tejido óseo compacto. Entonces no era correcto. B, los conductos de Haber están revestidos por endostio. Esto era correcto, ¿sí? Los conductos de Haber eran los capilares que llegaban hacia el hueso y el que permitía la irrigación del mismo. Los osteocitos no se comunican entre sí, esto era falso porque sí hay una interacción entre los osteocitos porque son células del mismo tejido, entonces es fundamental que estén conectadas entre sí y comunicadas porque si no, no serían como parte del tejido, sino serían células individuales. Pues eso era incorrecto. Y la D, que era el osteocito, al igual que el osteoblasto, tienen como función la secreción de la matriz extracelular. Esta es una parte correcta y una parte incorrecta. Por lo tanto, se hace la sentencia o la oración, se vuelve incorrecta. ¿Qué era correcto? El osteoblasto sí tiene como función secretar la matriz extracelular. ¿Sí? Esta sería la célula inmadura del tejido óseo. Pero el osteocito, que sería la célula madura, que se obtiene a partir de un osteoblasto, tenía la función de mantener la matriz, ¿sí? El osteoblasto la creaba o la secretaba y el osteocito la función era mantener. Por eso esa era incorrecta. Y para odontología todo es correcto, también era incorrecta esa opción. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿O les quedó algo ahí como raro? Seguimos entonces. Cualquier cosa, volvemos o vemos lo que necesiten. Segundo, ahí está. Bien. La 2, ¿sí? La pregunta 2 decía, marcar la opción incorrecta respecto a las uniones celulares, ¿sí? Nosotros habíamos visto que habían 3 grandes uniones celulares, que eran las uniones que nos permitían mantener a las células unidas dentro de un tejido. Entonces tengo que buscar la opción incorrecta. La opción A dice, las uniones estrechas no permiten el ingreso ni la salida de sustancias. Eso era correcto porque este tipo de uniones era que nos volvía esas dos células como herméticas. Entonces por eso es correcto, porque no permitía ni el ingreso ni el egreso. A esto lo podíamos encontrar, por ejemplo, en las células de los riñones, ¿sí? Del tejido del riñón, que era toda la parte del sistema urinario. La B, la unión comunicante o en hendiduras permite la comunicación de dos células adyacentes mediante una estructura denominada desmos-tubos. Acá hay una parte incorrecta de la oración, ¿sí? Las comunicantes sí permiten que las células adyacentes se comuniquen, pero la estructura, ¿sí? No se llama desmostúbulo, ¿sí? Sino que eran canales. No eran tubos, sino que eran canales. Por eso era incorrecta. La opción C, los hemidesmosomas anclan epitelios a la matriz extracelular. Ese era correcto, ¿sí? Porque eran las uniones que encontrábamos. Si recordamos, las células epiteliales teníamos el tejido extracelular o la membrana extracelular y esa membrana nos permitía unirnos al tejido conectivo. Entonces, desmosomas era la unión entre dos células.
al ser hemidesmosomas, era un desmosomas incompleto. Entonces era la unión de una célula con la matriz extracelular. Esa era correcta. La D, los desmosomas tienen como función reforzar tejidos sometidos a tensión mecánica, eso era correcto, ¿sí? A altas presiones, por ejemplo, se encontraban en los músculos, en algunos capilares sanguíneos. Entonces, esa también era correcta. Y la opción E, para odontología, que era todo es correcto, es falso porque teníamos una incorrecta. ¿Dudas hasta acá? No, profe, Bien, por seguimos. ahora no. Cualquier cosa me dice. Acá tenemos la pregunta 3, dice, con respecto al músculo liso, ¿sí? Hoy vimos que teníamos músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. Entonces, en la tercera opción, marque la opción correcta. A. Se caracteriza por el orden de la distribución de las miofibrillas de actina y miosina en forma de bandas o estrías. Falso, justamente esto es del estriado. B. Es un músculo involuntario, aunque a veces puede ser voluntario. Eso es falso, ¿sí? Es un músculo involuntario. Nunca puede, no podemos cambiar sus características. Entonces, la primera parte es correcta, pero la segunda es falsa, entonces toda la oración se vuelve incorrecta. C. La concentración de este tipo de músculo es helicoidal. ¿Sí? Esa es correcta porque es la forma en la que se van ubicando las capas. Sus fibras son binucleadas, eso es incorrecto. Y para odontología, realiza una contracción de corta duración, eso es incorrecto, porque la duración era de larga duración, una corta duración sería, por ejemplo, la contracción del corazón. ¿Sí? ¿Dudas con esta? No, profe, por ahora no. Seguimos entonces. 4. Sobre las partes de una neurona, ¿sí? Las tres grandes partes que vimos de la neurona, todo es correcto excepto. Dentro del cuerpo celular se encuentra el núcleo de la neurona, correcto, ¿sí? A eso era como para definir cuerpo celular, que estuviera el núcleo. Los nodos de Ranvier son los espacios del axón que no presentan mielina. Eso también es correcto. Esta quizás es un poquitito más elevada porque no lo especificamos quizás los nodos de Ranvier durante la exposición, pero eran esos lugarcitos que quedaban azules, a eso hacía referencia. La opción C, las dendritas son las encargadas de recibir los estímulos de las neuronas comunicantes. Eso es correcto porque eran las que recibían toda esa información. D, las células de Schwann son las encargadas de producir la mielina en el sistema nervioso central. Las células de Schwann sí producen mielina, pero las producían en el sistema nervioso periférico. Ahí estaría lo incorrecto. Y para odontología, la opción E, que es el axón, es el encargado de conducir el impulso nervioso. Eso es correcto. Seguimos. Cualquier cosa, me paran y volvemos. Con la pregunta 5. Con respecto al epitelio glandular, marque la opción incorrecta, ¿sí? Si nos vamos al epitelio glandular, está hablando de del tejido epitelial, en el cual teníamos dos grandes tipos, el de glandular y el de revestimiento, ¿sí? Que eran las glándulas o el que recubría. Entonces, con respecto al glandular, lo podíamos clasificar, hay que marcarlo incorrecto. Entonces, puede clasificarse en uni- o pluricelulares, eso era correcto, era si era una glándula formada por una sola célula o por varias células. Existen tres tipos de glándulas, merócrinas, apócrinas y holócrinas, también es correcto. Después nos decía un ejemplo de glándulas merócrinas, es la glándula mamaria, ¿sí? Esa era incorrecta porque las merócrinas eran aquellas que solamente liberaban su contenido. Las glándulas mamarias son apócrinas porque estas van a liberar, además de su contenido, pequeños segmentos de células. Entonces, un ejemplo de glándulas mamarias van a ser un ejemplo de células apócritas son las glándulas mamarias.
Y después en la D teníamos un ejemplo de glándulas holócrinas, que eran aquellas que liberaban, además de los fluidos o de los componentes, células completas, destruidas pero células completas, y era un ejemplo las glándulas sebáceas. Eso era correcto. Y para odontología pueden clasificarse en endócrinas o exócrinas según donde viertan su secreción. Eso era correcto, ¿sí? Endócrinas sí liberaban su secreción en los vasos sanguíneos, y exócrinas si las liberaban fuera de los vasos sanguíneos, como por ejemplo alguna cavidad de algún órgano o hacia el exterior. ¿Dudas con estas dos? No, profe. Seguimos entonces. La pregunta 6 nos dice, marque lo incorrecto respecto de las uniones estrechas del tejido epitelial, ¿sí? Volvemos a las uniones estrechas, hace referencia a las uniones entre células. Hay que marcar lo incorrecto. Las uniones estrechas, se encuentran en epitelios como la vejiga, el riñón y el intestino. Eso eran correctas porque las uniones estrechas eran aquellas que eran como un cierre hermético, entonces evitaba la pérdida de cualquier fluido. B, tienen proteínas formadoras de canales. Esto era incorrecto porque las formadoras de canales eran las comunicantes, las uniones comunicantes. C, forman un cierre hermético continuo alrededor de cada célula. Correcto. Se denomina también zónulas ocludens, también es correcto. Y para odontología no existe entre las células espacio intercelular, ¿sí? En esta unión, esa oración es correcta porque al ser hermética no permite que haya nada entre ambas células. En el resto de las uniones sí hay algo de espacio intercelular. Bien, vamos a la pregunta 7. Acá tenemos una diferencia en las opciones, en la distribución de las opciones, por eso la he separado en técnicos con odontología. Pero era la misma pregunta. 7. ¿Qué es correcto del epitelio pseudoestratificado? En técnicos era A. El más característico es el pseudoestratificado ciliado de la tráquea y las vías aéreas superiores. Eso era incorrecto, ¿sí? Después tenemos, todas sus células apoyan sobre la membrana basal. Eso era incorrecto porque era sobre la membrana polar donde se ubicaba. C, los núcleos se encuentran sobre distintos niveles. Eso era incorrecto porque era en un solo nivel, por eso era pseudoestratificado, porque no llegaba a tener distintos niveles. Perdón. Sí, me equivoqué de tejido. Reorganizo mi cabeza, ahora sí. Bien, el pseudoestratificado era aquel que teníamos una sola capa, pero se veía, no llegaba a estar estratificado, sino que se veía diferente. Vuelvo para atrás, perdón. El 7, sí, serían A, B y C serían correctas. Vamos a analizar de vuelta. Disculpen, porque se me marearon se me mezclaron los tejidos. Entonces, el pseudoestratificado es el más característico, son los que se encuentran en los cilios de las tráqueas y las vías aéreas superiores. Eso es correcto. La B, todas sus células apoyan sobre la membrana basal, ¿sí? O también la podíamos denominar como membrana polar, porque era en la parte inferior de la célula. Los núcleos se encuentran sobre distinto nivel. Eso era lo que nos permitía esta característica o esta visión de pseudoestratificado, porque parecían que eran distintas capas, pero en realidad no eran distintas capas, sino que era una misma, pero como los núcleos estaban en distintos niveles, se veía un pseudoestratificado. Por lo tanto, en técnico, la D era la correcta donde todo es correcto. En odontología, A, B y C eran iguales, es decir, eran correctos, y se agregaba la opción D, que dice, en el epidídimo contiene esterocilias. ¿Sí? Esterocilias eran aquellas cilias que iban a tener movimiento, eso también es correcto. Y entonces, la opción correcta en odontología era la D, todo es correcto. ¿Quedó claro esta? Porque
con lo que me mareé yo, quizás los mareé a ustedes. ¿Sí? ¿Seguimos o necesitan que veamos alguna otra? ¿Continuamos? Necesito o por escrito un audio para saber que me están escuchando todavía, que no se me ha perdido la conexión. Sí, profe, perfecto. Gracias. Entonces, en las 7 todo era correcto, en técnicos era la D y en odontología era la E. Sí, pues estas diferencias. La 8. Con respecto al tejido conectivo, ¿sí? Conectivo conjuntivo, todo lo siguiente es correcto, excepto, ¿sí? Yo tengo que buscar lo que es incorrecto. A. La principal función del tejido conectivo es la unión de otros tejidos. Eso es correcto porque era como la base o la unión, la interacción con otros tejidos. Protege a los órganos y le da soporte a sus estructuras. También era otra de las funciones. C. Consta de células muy separadas entre sí, inmersas en una abundante matriz extracelular. Esa era una de las características que tenía como propio este tejido, mucha o exceso de matriz extracelular. D. La matriz extracelular del tejido conectivo es similar en todos los tipos de tejido de dicho tejido. Esto era incorrecto porque dependiendo del tipo de tejido del que estábamos hablando, había mayor concentración de algunas sustancias que de otras. Por ejemplo, concentración de colágeno. En los huesos hay una mayor proporción o concentración de colágeno porque le va a dar resistencia con respecto, por ejemplo, a los cartílagos. En los cartílagos hay colágeno, pero en menor proporción con respecto a los huesos. ¿Sí? Entonces, eso sería incorrecto. Y para odontología se divide en especializado y propiamente dicho. Eso también es correcto porque sí vimos esas dos clasificaciones principales. La pregunta 9 dice, cuando un epitelio posee cilias en su zona apical, es decir, en la superficie del tejido, decimos que su principal función es, marque la opción correcta, sostén, incorrecto, absorción es incorrecto, ¿sí? Porque para la absorción necesitamos microvellosidades, conducción, correcto, porque tienen movimiento, secreción, incorrecto, y para odontología, barrera impermeable sería incorrecto. Entonces, cuando tenemos cilias, es la conducción, es decir, se van a ir moviendo y eso va a permitir que las sustancias o células o tejidos se puedan desplazar. ¿Seguimos? ¿Dudas? Sí, profe. Bien. La pregunta 10. Esperen que tengo justo cortado el power. Dice, las siguientes son afirmaciones referidas a la integración de las distintas estructuras que componen el músculo esquelético. ¿Sí? Nos ubicamos en el músculo esquelético, tenemos distintas estructuras, entonces la interacción sobre estas estructuras. Tengo que buscar la opción incorrecta. A dice, el músculo esquelético se compone de células musculares individuales que son células cilíndricas, frecuentemente de muchos centímetros de longitud, con numerosos núcleos. Correcto, es la definición del tipo de células de músculo esquelético. B. Cada fibra muscular está constituida por muchas subunidades cilíndricas, las miofibrillas, que contienen proteínas contráctiles, van de un extremo de la célula al otro. ¿Sí? Dijimos recién que la fibra está formada por miofibrillas, a uno de esos palitos que veíamos recién, y a su vez la función de ellas es la contracción de este tejido, entonces tienen proteínas contráctiles. ¿Sí? Si no tuviéramos estas dos proteínas, la miosina y la actina, que nos permite la contracción, no cumplirían la función puntualmente del tejido muscular. C. La miofibrillas está dividida en segmentos.
los sarcómeros, constituidas por filamentos gruesos y delgados y delimitadas por las líneas Z. ¿Sí? Esas fueron las líneas que nosotros veíamos. El sarcómero iba de una línea Z a la otra línea Z, ¿sí? Que era lo que estaba marcado en la imagen donde vimos la H, la A, la I. ¿Sí? A eso marcaba un sarcómero, el inicio de una línea Z hasta la otra línea Z. Eso también es correcto. La D, que dice, el sarcómero se compone de filamentos gruesos y finos, ¿correcto? Que están formados por dos proteínas globulares, la miosina y la actina, respectivamente. ¿Está bien? Sí, que la miosina es el filamento grueso, la actina es el filamento fino, pero lo que está incorrecto es que la actina no es una proteína globular. ¿Sí? Solamente la miosina no es globular, solamente la actina es globular. Eso sería lo incorrecto de esta oración. Y para odontología decía, la miosina en su cabeza contiene una enzima que hidroliza el ATP. ¿Sí? Cuando nosotros vimos la forma del sarcómero y vimos la forma de la miosina y la actina, ahí vimos que la miosina tenía ATP para hidrolizar la contracción. Entonces esa también era correcta. ¿Continuamos? Profe, profe. La miosina no era proteína globular, ¿ese era el error? Espera, vamos a... Eso acá la tengo por las dudas. Claro, la miosina no es globular, la actina sí. Ah, ok, gracias, profe. ¿Sí? Bien. La miosina es fibrosa. ¿Sí? Si nosotros recordamos el dibujito, no sé si te acordás que la miosina era más gordita, que era rosada, y eran como fibras, eran como líneas, por así decirlo, y la actina eran las pelotitas azules. No sé si te acordás de la imagen. Sí, profe, sí me acuerdo. Entonces, la actina va a ser globular y la miosina va a ser fibrosa, si es una proteína fibrosa. Ah, bien, gracias, profe. Y es lo que puede generar la duda es que la miosina en sus extremos tenía una cabeza globular. Al finalizar tiene una cabeza globular, pero en sí es una proteína fibrosa. Eso quizás puede ser lo que generaba ruido. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, profe. Bien. La 11, ¿sí? Que ahí nos habían pedido que reviéramos la 11. Voy a leer a ver si... Bien, ¿cuál era el problema de la 11? La 11 es como muy extensa, entonces yo como que fui dividiendo por segmentos. Entonces dice, los tejidos son conjuntos de células que cumplen una función determinada. Perfecto, eso es información. Estamos perfectos. En los animales existen 4 tipos de tejidos principales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Sigue ahí siendo información. Cada uno de ellos presenta clasificaciones de acuerdo a su estructura y su función, pero sin duda el que presenta más diversidad es el tejido conectivo. Hasta ahí todo eso es información como una introducción que en sí en la pregunta todavía no he llegado a la pregunta puntual, porque hago estas separaciones para cuando ustedes tengan estos textos enormes, vayan dividiendo y van leyendo de a poquito. Entonces, ¿cuál es la consigna? Dice, marque cuál de las siguientes opciones es incorrecta con respecto al tejido conectivo propiamente dicho. ¿Sí? Ustedes al tejido conectivo propiamente dicho lo tenían, ya les digo en qué parte del cuadernillo, tenían el glandular, lo tenían en los apuntes en la página 7 y en el cuadernillo,
Ahora vamos a ver cada uno. Sobre el propiamente dicho estaba en la página 14 y 15. Lo tenemos. Entonces, la primera opción nos pide marcar lo incorrecto. El tejido conectivo laxo se encuentra debajo de los tejidos epiteliales que revisten órganos como el epitelio del intestino. ¿Sí? Si ustedes buscan en el cuadrito de los apuntes, el de la página 7, les decía que están los tres tipos de tejido: laxo, denso irregular y denso irregular. En la ubicación del laxo dice que se encuentra debajo de los epitelios de órganos como glándulas y del endotelio. Entonces esa sería correcta. La opción B. En el tejido conectivo laxo se lleva a cabo la respuesta inflamatoria y se depositan nutrientes para su absorción. Si ustedes nos vamos al cuadrito final, donde está la función de la página 7, les dice: permite la difusión de nutrientes y ocurren las reacciones inflamatorias. ¿Sí? Las reacciones inflamatorias son parte de la respuesta inflamatoria. Vamos a la opción D. Vamos a dejar la C para el último. La opción D dice: el tejido conectivo denso e irregular está formado por fibras de colágeno dispuestas en forma aleatoria y es uno de los componentes de la dermis. Entonces, tenemos en la matriz extracelular, en el cuadrito ese que estábamos recién, el que dice tejido conectivo propiamente dicho, en la página 7, nos está hablando del irregular. Cuando leemos la matriz extracelular, nos dice que tiene mayor proporción de fibras de colágeno sin orientación definida. Sin orientación definida quiere decir que están ubicados de forma aleatoria. ¿Sí? A eso hace referencia a esa, de forma aleatoria, sustancia sin orientación definida. Y luego dice, y es uno de los componentes de la dermis. Si yo en el tejido conectivo denso irregular observo el cuadrito que dice ubicación, nos dice en la dermis. Entonces, ahí estaría la respuesta de como correcta. La pregunta, la opción E en odontología, que era todo es correcto, ahora vamos a ver que eso también sería incorrecta, porque ahora vamos a encontrar la opción. El tejido conectivo denso regular se caracteriza por múltiples fibras de elastinas ordenadas en forma paralela. De esta forma, aumenta la resistencia de la tracción del tejido. ¿Sí? Lo que está incorrecto es que las fibras no son de elastina, sino que son de colágeno. La fibra de colágeno me van a dar resistencia. La fibra de elastina me va a dar la capacidad de estirar ese tejido sin romperse. ¿Sí? Y si vemos entonces en el cuadrito de recién, tejido denso regular, matriz extracelular, dice mayor proporción de fibras de colágeno dispuestas en haces con patrón definido y es una sustancia fundamental escasa. ¿Sí? Entonces eso sería incorrecto. No eran fibras de elastinas, sino que corresponden a fibras de colágeno. Lo que, Lautaro, vos comentaste que no los habías encontrado en el cuadernillo. Estaría en la página 14, ¿sí? Y en los apuntes está como más especializado en el cuadrito. ¿Se entendió ahora? ¿Quedó alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Sí. En el D, cuando dice dispuestas en forma aleatoria, dijo que es lo mismo que decir sin orientación definida. Exacto, aleatoria es al azar, como están, ¿sí? Entonces, si no tienen una posición definida, son sinónimos, son otra forma de expresarlo. Sí, profe, ahora sí, gracias. Por ejemplo, ¿sí? Cuando yo guardo, si yo tengo una cartuchera sin una cartuchera de tela, por así decirlo, sin las estructuras, cuando guardo los lápices, agarro todos los lápices y meto todo en la cartuchera. Se ordenan al azar, de forma aleatoria, no tienen una posición definida.
¿sí? Son todos como sinónimos. ¿Alguna otra consulta? ¿Lauti, quedó claro? ¿O lo encontraste en el cuadernillo? Perdón, si me están escribiendo no estaba viendo el final del chat. Ahora sí, perfecto. Ahí te leí. Bien, entonces seguimos con la pregunta 12. Marque la opción correcta sobre el tejido cartilaginoso, ¿sí? Es otro tejido conectivo. A. En el feto forma los primeros huesos, correcto. Contiene condrocitos que secretan una matriz extracelular muy especializada, sólida, firme y muy poco elástica. Es incorrecto, ¿sí? Si nosotros pensamos en un cartílago, es muy elástico y no es tan sólida, entonces eso sería incorrecto. Es vascular e inervado, incorrecto, porque generalmente son avasculares, es decir, sin irrigación. D. La matriz es rica en proteoglucano, condroitín, fosfato. Eso es incorrecto porque no es fosfato, es sulfato. O sea, era la parte incorrecta. Y para odontología se encuentran formadas las vértebras de la columna vertebral. Incorrecto. Sí, sí lo vamos a encontrar entre las vértebras, pero las vértebras son de tejido óseo. ¿Sí? Porque si no, seríamos muy blanditos. Y no sería la columna vertebral. ¿Dudas de esta? Cualquier cosa volvemos. La 13 dice, marque la asociación correcta teniendo en cuenta el tipo de músculo y el tipo de contracción muscular. A, nos dice músculo liso, rápido, prolongadas, involuntarios. Si es involuntario, si es prolongada, pero es lento la contracción que tiene el músculo. Músculo cardíaco, rápido, corta duración, voluntario. No es voluntario, es involuntario la contracción del corazón. Músculo esquelético, rápido, corta duración y voluntario. Eso es correcto. Y el músculo liso habla helicoidal, corta duración, involuntario. El helicoidal es correcto, involuntario es incorrecto, y corta duración es lo incorrecto, porque son prolongadas las contracciones del músculo liso. Y en odontología, nada es correcto, eso sería incorrecta porque la definición o la asociación del músculo esquelético es correcta. Y por último, la opción 14 dice, seleccione la asociación incorrecta. ¿Sí? Tenemos glándulas gástricas, epitelio cilíndrico simple, correcto. Glándulas salivales, epitelio cúbico simple. D, revestimiento del intestino delgado, epitelio cilíndrico simple, correcto. Y la que es incorrecta dice los túbulos renales, epitelio cúbico estratificado, y en realidad el tubos renales tienen cúbico simple, no es estratificado, porque recuerden que en los tubos renales vamos a hacer la absorción de las sustancias para generar la orina, entonces necesitamos que sea simple. Estratificado va a ser muy alto y va a dificultar la difusión de las sustancias. ¿Alguna duda? Profe, la 14 sí. En odontología no es la misma. ¿En odontología no es la misma? En técnicos tampoco. A ver. Ya veo el archivo que tengo. ¿Alguna recuerda sobre qué era? Con respecto al tejido epitelial, marque la asociación correcta. Bien, del tejido epitelial. A ver si... Un segundo. Bien. ¿Quieren leer la de odontología? Y técnico va revisando si lo tienen. A ver, ahí la compartieron en el chat. Para que todos lo podamos ver, ahí está en el chat la opción 14. Dice, con respecto al tejido epitelial, marque la asociación correcta. Bien, y ahí faltaría entonces la E, que es de odontología. No sé si alguien de odontología podría
completar con la E? Así La E, profe, dice nada es correcto. nada es correcto, perfecto. Muy bien. A ver, voy a ver mi documento. Sí, es verdad. No es eso, me he equivocado al momento de pasarlo. Bien, el tejido nos pide, con respecto al tejido epitelial, marque la asociación correcta. Entonces, cilíndrico simple, la epidermis, es incorrecto porque no era cilíndrico, era plano, por justamente perdón, era cilíndrico pero no era simple, sino que era estratificado. Escamoso estratificado, sistema vascular, incorrecto porque era escamoso simple, eso era lo correcto. C, cilindro estratificado, unión recto-ano, eso sí es correcto. Y el pseudoestratificado, el tapiz digestivo, es incorrecto porque en el tapiz digestivo vamos a tener las distintas sustancias que son ácidas, entonces al ser pseudoestratificado se generaría un daño muy rápido y una renovación muy rápida del tejido, y era lo que nosotros no necesitamos, sino que necesitamos un tejido que nos proteja por la acidez, entonces ahí tendríamos un tejido estratificado. Menos mal que ustedes estaban atentos y se dieron cuenta de que era diferente. Entonces, la opción correcta es la C, en la 14. Profe, una pregunta. ¿La epidermis no es escamoso o estratificado? A ver, un segundo, ya les voy a revisar para no decirles epidermis. Plano estratificado. ¿Y yo qué les dije? Plano estratificado es escamoso, no es lo mismo. Es cilíndrico simple. Claro, plano estratificado o sería escamoso estratificado. Serían esas dos sinónimos. O plano o escamoso. Ah, bueno, gracias, eso me Sí, confundió, profe. perdón, sí. Ahora, claro, entonces, lo correcto sería plano o escamoso estratificado. ¿Sí? Porque vamos a ir perdiendo las células a medida que las vamos gastando o chocamos, digamos, nuestra piel o raspamos la piel. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Profe, yo, pero con la 13 me surgió una duda. ¿Con la 13? Sí, Sí, bien. Ahora la pongo. Sí. donde decía músculo esquelético, o sea, músculo cardíaco, músculo esquelético, no entendí muy bien a qué se debe que sea rápido y de corta duración. No entiendo muy bien eso. Bien. El músculo esquelético, ¿por qué tenemos que ser rápido y corta duración? Porque sería no sé por qué se me ha cortado la cámara. Hace referencia a un movimiento voluntario. Entonces, la acción va a ser rápida. Por ejemplo, yo estoy cruzando la calle o voy caminando, mi acción es rápida porque mis músculos tienen que ir levantando los pies. ¿Sí? Y la acción es levantar el pie, se terminó la acción. Tengo que crear otra acción para bajar el pie. Entonces, por eso es rápido, porque es como en el momento, y duración corta, porque es solamente para eso. En cambio, por ejemplo, en el músculo liso, que estamos en la digestión del alimento, los movimientos son como más lentos y una acción es más prolongada. En cambio, el músculo esquelético es lo que nosotros movemos, entonces es rápido el movimiento. O dura poco. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Yo creo que tengo una consulta con la pregunta 6, cuando dice sonula ocludes, algo así creo que dice. ¿A qué se refiere eso? Porque no me acuerdo que lo haya escuchado. Las zónulas ocludens, ¿sí? Son Sí, sinónimos eso, profe. de las uniones estrechas. A ver si acá en el dibujito lo tienen. Lo pueden tener en
en el cuadernillo. Ya les digo en qué página están. Las uniones estrechas están al inicio. En el cuadernillo, en la página 7, ustedes tienen, antes de iniciar el tejido epitelial, un cuadrito donde tienen las uniones celulares con una imagen y después tienen un cuadro con 3 columnas. La primera columna es A, uniones comunicantes, y la segunda columna es B, uniones estrechas, y ahí mismo dice B, uniones estrechas, herméticas, también llamadas uniones oclusivas o zónulas ocludens. Si son sinónimos. Entonces se le puede decir de las dos formas. Exactamente. ¿Sí? En realidad de 3. Uniones estrechas, uniones oclusivas o zónula ocludens. Igual que si ustedes ven en esa misma página, las uniones comunicantes, dice también llamadas uniones de hendidura, uniones nexos o uniones gap junction. Si son sinónimos de las uniones. Sí, profe, ahora sí. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, hasta acá hemos llegado el día de hoy. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, donde vamos a trabajar la unidad 15, ¿sí? Que es la unidad OAM, es óseo astromuscular. Si no tienen más consultas, hasta acá hemos llegado, chicos. Nos encontramos mañana, que tengan un lindo día. Chau, profe. Bueno, profe, chao, gracias. Bien.